Bueno, si les parece, comenzamos, ¿sí? Siendo 11:05, vamos a comenzar. Bueno, muy buenos días a todos y todas. La verdad que nuevamente es un gusto tenerlos en este nuevo conversatorio de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires, dependiente del rectorado. Veo muchos, en algunos casos caras y en algunos casos nombres conocidos, lo que nos alegra porque significa que tenemos un grupo ya de seguidores a todas nuestros conversatorios. En el día de hoy el tema que vamos a tratar es el de la autoevaluación para la mejora continua, que luego me explayaré en los antecedentes de Eve Roy, que es nuestra disertante, a quien le agradezco infinitamente su buena predisposición para esta charla. Asimismo, como agradezco la presencia de autoridades, de referentes de facultades que vienen a acompañarnos en este trabajo. Para sintetizar un poquito el funcionamiento de esta unidad de promoción, para los que no la conocen, nosotros tenemos como referencia la misión estratégica que tiene la Universidad de Buenos Aires y las universidades en general. Esa misión estratégica de trabajar en los desarrollos sostenibles, en la formación de profesionales, en lo que es la ciencia y tecnología, y la extensión y la vinculación con el medio. Y acá toco un tema que es el desarrollo sostenible, puesto que estamos trabajando desde que iniciamos la gestión con los objetivos de desarrollo sostenibles pautados por la ONU en el año 2016 hacia el 2030, que son 17, dentro de los cuales hay uno específicamente de educación que tiene la particularidad de integrarse con todos los demás, puesto que está incorporado el medio ambiente, la equidad, la inclusión, la lucha contra el hambre. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos, lograr esa integración entre las distintas unidades académicas, lo que en su conjunto haría la Universidad de Buenos Aires. Sin olvidarnos que es, para una universidad pública, la educación superior es un derecho humano y un deber de los estados, así como un bien público y social. Teniendo en cuenta eso, desde esta unidad nosotros tenemos reuniones con los referentes de cada facultad para distintas temáticas. Nuestra intención es encontrar criterios comunes entre todos, para que sean criterios comunes de la universidad, así como respetar los criterios de cada una de las facultades para saber esas especificidades y poder volcarlas en documentos. También trabajamos mucho con las escuelas medias, con esa misma mirada y con esa misma ideología. Desde aquí trabajamos en la realización de las entrevistas que se hacen a los alumnos universitarios en el ingreso y en el ingreso junto con la Secretaría Académica. Trabajamos en todo lo que tiene que ver con la realización de análisis, de evaluación y de calidad en época de pandemia, y editamos un libro que es Promoción de Calidad, Experiencia en la Universidad para la Mejora Continua, en la cual cada facultad escribió lo que ellos consideraban como parámetros para medir calidad, inclusión, integración, incluso determinados temas que nosotros manejamos desde acá, que no tiene que ver con la calidad educativa, pero sí tiene que ver con la calidad de vida del estudiante, del docente y del no docente. Situación que se vio muy, muy fuertemente reflejada en esta época de pandemia, debido a lo que todos sabemos, las distintas desigualdades, valga la mezcla de palabras. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en eso. Estamos elaborando informes que se los elevamos al decano. Tenemos una
una particularidad también, que es la de un programa de radio que se llama Aula Abierta, en el cual los invitamos a escuchar todos los martes a las 20 horas, donde realmente los entrevistados son personas de mucha trayectoria, no solamente de trayectoria universitaria, sino de trayectoria en distintos y diferentes gobiernos nacionales, con cargos importantes y de mucha incidencia en las políticas de Estado para la educación, para la calidad, para la inclusión y para la equidad. Así que, bueno, nuevamente les agradezco la presencia de este conversatorio. Todo esto después lo compartimos con los referentes de cada facultad y vamos diagramando un programa de trabajo que, para ser muy sincero, se nos dificultó muchísimo en esta pandemia, porque realmente sabemos el esfuerzo de todos los docentes, sabemos el esfuerzo de las facultades, de las escuelas, para poder darle una formación de grado a los alumnos, manteniendo los mismos niveles de calidad con una tecnología que nos llegó a muchos abruptamente. Así que, bueno, en el día de hoy tenemos a la doctora Eve Roy, licenciada en Psicología Educativa, doctora en Ciencias de la Educación, docente e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es directora de la especialización en evaluación universitaria, y puedo decir que hay en una primera parte hace referencia a Bobadilla Silvera, que habla sobre romper los paradigmas tradicionales de la evaluación y del rol del docente como principal actor, y hacer una evaluación participativa. Y yo, de las reuniones que participo, de las presentaciones de tesis, sé que Eve tiene esa mirada distinta sobre la evaluación, que invitamos realmente a escuchar para que después puedan discutirlo en sus instituciones y tenerla como referente en toda esta temática, y le pido a Eve que después me corrija con todo respeto, a toda esta temática que enlaza el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación, con la participación de docentes, con la participación de alumnos en la misma. Así que, Eve, nuevamente te agradezco muchísimo tu presencia, y cuando quieras disponemos. Y para el tema de las preguntas, lo que vamos a pedir es que las envíen por chat, así después Melissa va a ir haciendo un resumen de dichas preguntas para que no se repitan y poder discutir al final de la charla. ¿Sí? Eve. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Marcelo, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, estamos ante temas que no son novedosos. Entonces digo, ¿cómo puede ser que seguimos hablando de lo mismo? Pero definitivamente ya no estamos hablando de lo mismo. Hemos festejado los 200 años de la UBA, y de esos 200 años, los últimos 30 han estado signados por las políticas de evaluación universitaria. Entonces quería arrancar por ahí, ¿no? Es decir, recordar que en el año 1991, hace 30 años, fue el primer encuentro interuniversitario nacional de calidad educativa. Se hizo en Salta, y allí ya empezaban a surgir y a presentarse distintas experiencias de autoevaluación universitaria. A partir de ahí se desarrollaron otras más, hasta que bajo la dirección de Emilio Mignone termina armándose la propuesta de lo que sería el surgimiento de CONEAU y la Ley de Educación Superior, que va a instalar ya definitivamente en el 95 los requerimientos de evaluación institucional cada 6 años y los de acreditación de carreras de relevancia social y de responsabilidad social también cada 6 años. Este modelo, que nace en el 95, tiene la característica de instalar la articulación entre evaluación interna o autoevaluación y evaluación externa.
esa característica, que no la tienen absolutamente todos los modelos universitarios nacionales, digamos, de lo que son las distintas propuestas o sistemas de evaluación universitaria en distintos países del mundo, no es el mismo sistema en todos. En nuestro caso, se apuntó a este modelo. Y este modelo ha resultado bastante fructífero, porque tanto la evaluación externa como la evaluación interna han hecho un recorrido de mejoras internas, es decir, mejoras de los procesos de evaluación, de cambio de los procesos de evaluación. Entonces, después de 30 años, decimos, ¿por qué seguimos evaluando? Porque nunca vamos a tener las respuestas completas y correctas, porque la realidad cambia todo el tiempo. Esa es una respuesta. ¿Por qué seguimos evaluando? Porque la realidad sigue siendo cambiante. ¿Por qué seguimos evaluando? Porque mantenemos la misma ley de educación nacional desde el año 1995. Si nos cambian la ley, habría cambios. De todas formas, desde hace muchos años siempre se ha planteado que cualquier cambio de ley de educación superior va a implicar un mantenimiento de las formas de evaluación de las universidades. Entonces, damos por descontado que tenemos por delante unos cuantos años más, no sé si 30 o 200 o qué, pero la evaluación queda instalada como una práctica de trabajo cotidiano en las universidades. Esto es un trabajo que se ha ido instalando paulatinamente desde el punto de vista de las facultades. En nuestro caso, hay facultades que han logrado consolidar equipos de evaluación interna, direcciones, secretarías, etcétera, que coordinan este tipo de actividades, y son actividades permanentes, no son actividades cada 6 años, no es que cada 6 años enloquecemos y empezamos, sobre todo en todos los procesos de acreditación, ¿sí?, de grado y posgrado. Entonces, tenemos ya una práctica intensa y extensa de la parte que nos corresponde, que es la de autoevaluación, para luego dar insumos también a la evaluación externa. Entonces, esa evaluación, cuando yo digo por qué seguimos evaluando, respecto a la autoevaluación, en este modelo argentino, que tiene tanto para el grado, el posgrado, carreras, etcétera, este modelo de interna y externa, ¿sí?, de 2 fases en la evaluación. En el caso de la evaluación interna, lo que vemos, o lo que nos parece que hay que destacar, es que tiene como 2 líneas de desarrollo. Una hacia la toma de decisiones al interior de las unidades académicas, y otra gran línea que es, bueno, la rendición de cuentas, ¿no? Ya a estas alturas, después de 30 años, nadie se espanta de que el Estado exige, a través de su ley, que las universidades, las facultades, los programas, etcétera, rindan cuentas de cuál es su actividad. Es decir, ya eso no nos espanta, ya lo sabemos, estamos así, y sabemos que esa rendición de cuentas a veces significa mayor apoyo del Estado, y otras, por lo menos, destacar las propuestas de mejora que se le hace a las instituciones. Es decir, no hemos perdido el miedo de que esas estrategias de evaluación externa pongan en discusión las producciones de las universidades y la actividad de las universidades. Y aceptamos ya todos que cuando llegan las recomendaciones es interesante pensarlas y darles respuesta, ya sea para responder que no estamos de acuerdo o que sí estamos de acuerdo como instituciones, ¿sí? Ahora, bajando hacia la cotidianidad nuestra, cuando yo digo por qué seguimos evaluando por esta cuestión de la realidad cambiante, y porque siempre vamos a necesitar nueva información y nuevas formas de entender para tratar de dar nuevas respuestas. En algún momento yo decía, bueno, coincido con algunos otros autores, ¿no?, pero el año pasado, en el momento en que empezó la pandemia y era todo tan caótico, tan incierto,
me pregunté que entonces en esta situación, ¿qué es la calidad, de calidad educativa, ¿no? Pensando sobre todo en la calidad de la enseñanza, en semejante situación trastocada por la virtualidad y por las videoconferencias y la distancia y todo esto, y los problemas de conectividad. Y en ese momento yo planteé, y creo que lo sigo planteando, y ya lo he escuchado mucho más a lo largo de estos tiempos, que en realidad calidad es el compromiso con la mejora. Más que constatar lo que es como calidad, lo que está dado como calidad, que efectivamente lo podemos constatar, construir indicadores, etcétera, revisar estándares, ponernos de acuerdo sobre estándares y ver si es o no es de calidad, toda esta cuestión más técnica. Creo que hay una parte que es mucho más social, colegiada, comunitaria, que tiene que ver con el compromiso con la mejora, con el compromiso con la excelencia. Y eso, es decir, la palabra excelencia es una palabra por ahí que a veces genera desconfianza, porque a veces nos imaginamos esos investigadores aislados de su sociedad, encerrados investigando como científicos locos con los pelos parados, y que la excelencia es tener un premio Nobel. Bien, no, en el sentido de excelencia, en el sentido de buscar estar en situación de dar las mejores respuestas posibles ante los problemas que se nos plantean dentro de la institución, que se le plantean a los estudiantes, que se nos plantean en la enseñanza, que se nos plantean en la investigación. Así es que, claro, cuando yo veía, esta mañana me puse a releer un trabajo de Emilio Mignone, que es cuando en el 92 hace un informe excelente de situación. Y creo que ese informe de Mignone es el que permite decir claramente que por más que en la UBA teníamos antecedentes de autoevaluación importantes desde el año 1988, ¿sí? La UBA tenía en el 88, arrancó con un programa que se llamaba Evaluación del volumen y la calidad de la oferta educativa. Eso es del 88, es decir, podríamos decir que es antes de la década del 90, estábamos todavía en época del radicalismo. Bien, lo que digo es, releyendo a Mignone y viendo esos inicios, hay una serie de cuestiones que se destacan, y es muy interesante porque él pone como uno de los indicadores fundamentales de la calidad el presupuesto. Y es, digamos, el lugar por donde todos sufrimos. Sufrimos porque pensamos lo que se podría hacer con otra situación presupuestaria, porque sabemos las cosas que necesitamos y que no logramos conseguir. Pero lo interesante es que más allá de los avatares del apoyo que da el Estado a las universidades, ¿tá? Es decir, y en este sentido de las resoluciones que definen los montos presupuestarios y todo esto, hay enormes márgenes de acción y de mejora de lo que hacemos. Y no hablo de voluntarismo, ¿sí? Porque cuando uno discute estos temas y se plantea el tema presupuestario, para la acción aparece como esta gran disputa, ¿no? Es decir, bueno, no tenemos plata, entonces, pero lo vamos a hacer igual, entonces no, esto es voluntarismo, ¿por qué no vas a reconocer el trabajo de la gente? Entonces, en esta tensión del reconocimiento del trabajo que significa la evaluación, porque la evaluación es trabajo, cabe preguntarse cómo hacemos para, independientemente de esto, darle sentido a esta práctica que tiene un costo, ¿sí? Que desde los orígenes estuvo vinculada con el tema presupuestario, pero que hoy en día, más allá de que reconocemos eso, de hecho cuando, un comité de pares trabaja, lo digo por experiencia de trabajar en CONEAU, ¿sí? No es que trabajo permanentemente en CONEAU, sino como par evaluadora en las comisiones de CONEAU. Cuando
se entrevista a autoridades de las distintas universidades, es común, es muy común, pero casi de cajón, que cuando se sienten un cuestionamiento, la primera respuesta es el presupuesto. Tenemos que despegar esas ideas, ¿sí? Hay que despegar. Yo creo que si una fortaleza tiene nuestro país es la creatividad ante las situaciones adversas. Así es que no apelo al voluntarismo, pero sí al compromiso. Y a este compromiso con la mejora continua, como criterio de calidad. Reconociendo los límites, por supuesto, aceptándolos, reconociéndolos y haciéndolos explícitos también, porque eso es parte del crecimiento, poder hacer explícitos los límites con los que se trabaja. Entonces, creo haber respondido en la primera pregunta porque seguimos evaluando. Y seguimos evaluando porque la evaluación es una actividad que da información relevante para la toma de decisiones, por un lado, y seguimos evaluando porque seguimos siendo exigidos de dar cuenta ante el Estado de la actividad universitaria. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta evaluación como práctica interna, y acá ya empiezo a hablar directamente de autoevaluación, tenga relevancia, tenga sentido? Y yo en eso les quiero leer una brevísima idea que es parte de lo que estaba recién señalando Marcelo, de cuál es mi posición respecto a estas cuestiones, es decirles que el propósito principal de la evaluación, ¿sí?, tal cual lo tengo en mente, y desde ahí es que empujo esta actividad, sabiendo sus límites, que sobre eso también podemos después charlar cuando se abra el diálogo. El propósito principal de la evaluación es reflexionar de una forma sistemática, rigurosa, y ahí nos estamos acercando a metodologías de la investigación en las ciencias sociales, cuando decimos sistemática y rigurosa, de forma pública y colegiada. Pública en el sentido de que es información para la sociedad, no solo para nuestras propias decisiones, y colegiada en el sentido de la necesidad de articular voluntades, articular intereses, para poder darle sentido a estas evaluaciones, a estas prácticas. Entonces yo digo, el propósito principal de una evaluación es reflexionar de una forma sistemática, rigurosa, pública y colegiada sobre el valor de las prácticas que se desarrollan para el cumplimiento de la misión institucional y elaborar estrategias para el fortalecimiento de logros, así como la superación de las dificultades. Este es otro detalle importante, que es que las evaluaciones tienen, y la autoevaluación más todavía, tienen como tarea trabajar sobre, no solo sobre los problemas, las dificultades, etcétera, sino también dar argumentos y construir racionalidad en torno a los logros, porque es una forma de fortalecerlos también. Entonces, hasta aquí sería esta primera pregunta. Una segunda pregunta que me parece importante hacerse es cómo ha impactado la autoevaluación. Acá hay presentes varios colegas que se embarcaron en la especialización en evaluación universitaria, junto con Marcelo Míguez y Katy Nosigli hace unos cuantos años atrás. Pensamos en la necesidad de empezar a formar académicos y profesionales universitarios en estos temas. Y así nació la especialización en evaluación universitaria que se dicta en el marco de rectorado. Tenemos varios presentes, un montón de presentes, que hemos tenido el privilegio de que se embarcaran en ese proyecto educativo. Y en ese marco hay ahora, empiezan a aparecer
experiencias de autoevaluación, diseños de autoevaluación, análisis de procesos de autoevaluación. Y en todos los casos está claro que hay una directa relación entre los procesos o las actividades de autoevaluación y la planificación y el planeamiento. No sé en este momento, porque eso no es mi ámbito, no tengo conocimiento cómo se está trabajando, pero si algo cambió en la evaluación universitaria en la década del 2000, fue esta exigencia de articular, exigencia desde CONEAU, ¿sí?, de articular la autoevaluación con el planeamiento institucional, con planes de mejora, ¿tá? Así se han llamado y así se solicitan, se dicen muy bien, y el plan de mejora. ¿Tá? El trabajo sobre esos planes de mejora efectivamente ha sido, en muchos casos, posibilidades de cambio. Pero también es interesante observar que han pasado cosas que, como impactos extraños, pero no tan extraños. Me refiero a lo siguiente, a ver, en una autoevaluación que exige, que muestra un problema, ¿sí?, frente a ese problema, la evaluación externa lo convalida y exige modificaciones. Y se hace el cambio. Estoy hablando muy genéricamente para no hablar específicamente del caso, ¿sí? Perdónenme que sea tan ambigua. No es de la UBA. Se hacen modificaciones modificando los indicadores, desarrollando estrategias para modificar los indicadores y no el problema de fondo. ¿Tá? Eso es un enorme riesgo de la autoevaluación. Les pongo un caso cotidiano más fácil. En UBA 21, hace muchísimos años, cuando yo estaba en el área de evaluación de proyectos, del área de un área específica dentro de UBA 21, y ahí hacíamos un seguimiento de qué es lo que pasaba en las materias, niveles de rendimiento, desaprobación, problemas con los instrumentos, con los materiales, evaluábamos textos, bueno, todo lo que tenía que ver con dar insumos a la gestión. Y allí hubo una situación en que una materia del CBC tenía índices de aprobación bajísimos en comparación a las demás materias. En una reunión de trabajo sobre el problema, en vez de pensar el problema en su complejidad, es decir, cuál era la complejidad de los temas, de los textos, las actividades, ¿tá? La propuesta que se hizo en esa instancia fue: hagamos más fácil el examen. Hagamos más fácil el examen, sin duda, impactaba en el indicador. El indicador iba a ser modificado, iba a aumentar el nivel de aprobación, sin duda, directo. Pero no se estaba pensando el problema, no se estaba tratando el problema. Bien, esto es algo que suele suceder y que en la autoevaluación hay que advertirlo, porque a veces se toman decisiones por presión de imaginar que resolviendo el indicador se resuelve el estándar o se resuelve el problema, y el problema no ha sido pensado. Entonces yo decía, sí, las evaluaciones y las autoevaluaciones tienen un alto impacto a través de sus planes de mejora, sobre todo, y a veces aparecen problemas que tienen que ver con no haber pensado a fondo los problemas. Y ahí a mí me parece que tenemos que retomar una vieja distinción que hacía yo hace un tiempo atrás, que es pensar en la diferencia entre las evaluaciones preordenadas y las evaluaciones de tipo deliberativas, que son las que me parecen más relevantes. A ver, las preordenadas son las evaluaciones basadas en criterios preestablecidos, estándares, indicadores preestablecidos que permiten ir ante una situación y observarla, ver esos indicadores y, como si fuera una grilla, retomar
esos datos, reconstruir la situación y decir, bueno, en esta situación se observa y uno puede describir con bastante precisión si se están cumpliendo o no se están cumpliendo los requerimientos, ¿sí?, puestos por la evaluación externa para que acredite o no acredite, o para que esté dentro de los márgenes de lo que se considera calidad. Esa forma de evaluación tiene una ventaja tremenda, que es que no hace falta muchos especialistas en el tema de lo que se está evaluando, porque ya está pensado y definido el objeto de evaluación, el evaluando, ¿sí?, ya ha sido pensado antes por otros, por los expertos que armaron los instrumentos. Entonces, esa es una gran ventaja porque permite su aplicación en múltiples situaciones por mucha gente y vamos a poder tener información comparable. Es decir, que eso es fundamental si estamos pensando en evaluación externa sobre todo. O si estamos pensando evaluación de distintas unidades académicas y pensamos articular información dentro de una institución en su conjunto, que sería también importante pensar que en ese caso es necesaria es decir, pensar instrumentos de tipo preordenados. Ahora, la evaluación deliberativa es constructivista, entonces surge de preguntas. Y la pregunta es, ¿qué es lo importante de este programa? ¿Cómo hacemos para que lo que es importante en este programa se desarrolle mejor? ¿Qué problemas o dificultades estamos teniendo para avanzar en nuestra misión, en nuestro objetivo de este programa? Y cuáles son nuestras fortalezas, digamos, el esquema básico de debilidades y fortalezas que siempre ayuda a pensar. Entonces, ante esa pregunta, y sin un esquema preordenado previo, nos vemos ante el gran conflicto y el gran desafío de tener que pensar teóricamente sobre lo que estamos evaluando. Eso es un primer desafío. Entonces, una autoevaluación de tipo deliberativa exige pensar teóricamente sobre lo que estamos evaluando. Si vamos a evaluar un programa de investigación, bueno, ¿qué entendemos por la investigación? ¿Qué pensamos que deben hacer los investigadores? Etcétera. Es decir, tendríamos que preguntarnos muchas cosas y en esas preguntas definir qué es lo importante. El año antes de la pandemia, en el 2019, empezamos una investigación haciendo talleres en distintos lugares, pensando, sobre la evaluación de la educación a distancia, ¿sí? Sobre la evaluación de los sistemas institucionales de educación a distancia, empezó el proyecto de investigación, y ese proyecto de investigación pensaba talleres donde nosotros articulábamos nuestras preguntas de investigación con una construcción conjunta con la gente de esa unidad académica para armar un diseño de evaluación de algún problema que ellos detectaran como un problema relevante para ser evaluado. No todo debe ser evaluado, ¿no? Entonces, yendo a buscar esta evaluación, esta práctica de autoevaluación con sentido y construyéndola desde el lugar de una pregunta genuina, la primera pregunta que hicimos fue ¿qué quisieran evaluar? ¿Qué sienten importante? ¿Qué sería necesario evaluar? Bueno, eligieron una carrera a distancia, en el caso que les quiero comentar. Cuando eligen la carrera, empezamos entonces a afinar las preguntas. Bueno, ¿y qué sería problemático? ¿Qué información necesitamos para pensar los problemas de esta carrera? Y el primer gran debate que se dio fue esclarecedor para todos, porque con esas preguntas lo que encontramos fue que había preguntas que necesitaban información y había preguntas y problemas que necesitaban decisiones de gestión. Entonces, distinguimos en esa primera reflexión, hicimos
como en una situación de trabajo compartido, línea, y dijimos, bueno, de lo que hemos charlado hoy, estos son problemas de gestión, que los van a tener que buscar cómo resolverlos, pero no necesitan más información. Necesitan estrategia política, comunicación, presupuesto, otras cosas. Y estas otras problemáticas sí necesitan información, porque son cosas que ustedes no saben. No sabían o necesitaban más información de sus estudiantes, necesitaban más información de sus propios docentes, necesitaban más información de lo que estaba pasando con los materiales de enseñanza, y ahí necesitaban más información para tomar decisiones, pero sobre otras no. Entonces, cuando yo digo la evaluación deliberativa es interesante y tiene estos aportes, la podemos recuperar para, ya sintetizando, ya llevando no sé si les parece que vaya cerrando, porque si no yo sigo hablando, me parece que de lo que vamos diciendo, cuando yo pienso en autoevaluación, creo que tenemos que mantener este doble problema de evaluaciones preordenadas y evaluaciones deliberativas, pensándolas siempre en términos de escalas, en qué escalas estamos trabajando. Entonces, para trabajar a gran escala no podemos trabajar si no trabajamos con evaluaciones preordenadas. Eso no quiere decir que en esas evaluaciones preordenadas no haya un margen para que a nivel local, pequeño, acotado, haya un espacio de reflexión y de construcción de preguntas propias que permitan mirar cuestiones que localmente son relevantes y no son relevantes a nivel de toda una universidad. Esta idea entonces de trabajar en distintos niveles, de pensar que la información que se necesita para la toma de decisiones es diferente según el nivel de gestión en el que se está trabajando. No es el mismo nivel de información que necesita el jefe de trabajos prácticos de un laboratorio al que necesita, ¿sí? Qué sé yo, la secretaria académica sobre el estado de la secretaria académica de una facultad sobre la actividad que se hace en los laboratorios y las necesidades de los laboratorios de su facultad. No necesitan, no son las mismas preguntas, porque son problemas a los que dar respuestas diferentes. Entonces, considerar el tema del multinivel, pensar que hacen falta, que disponemos, el énfasis está, disponemos de múltiples herramientas y de múltiples estrategias para lograr que las evaluaciones sean relevantes y sean productivas, tengan sentido y ayuden en este camino a la calidad que decíamos al principio, que es el compromiso con la mejora. Abrimos la charla, ¿te parece, Marcelo? Sí, la verdad que me pareció muy, muy interesante, es una mirada distinta de la evaluación, teniendo en cuenta, como también lo planteó ella, las diferentes definiciones de calidad y teniendo en cuenta que esa concepción educativa de calidad facilita los procesos de evaluación y que la calidad es decididamente algo dinámica. Nosotros desde esta unidad consideramos dentro de las definiciones a la calidad como un proceso permanente de transformación que tiene que ver con un entorno socioeconómico, con la inserción de esa universidad en la comunidad. Cuando antes se pensaba en una universidad solamente del conocimiento, ahora ya hay una necesidad y una exigencia no solamente de la sociedad, sino de la comunidad universitaria, de la inserción de la universidad y de dar respuestas a una sociedad que en última instancia, una universidad nacional, pública, gratuita, lo necesita y lo pide.